aquí estamos un viernes más, bueno, compartiendo emociones, palabras y sobre todo hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es el tema de las constelaciones familiares, del cual nos viene a hablar Alei. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que yo llevo mucho tiempo haciendo esta terapia, unos 20 años aproximadamente. Creo que es un tema muy importante porque hay, lo que dices tú, hay mucho desconocimiento de lo que se trabaja con esta terapia. La idea es que las constelaciones familiares trabajan con algo que es difícil de percibir o es difícil de entender si lo miramos desde lo que es el ego, porque trabaja con todo lo que es la influencia de los ancestros. Desprogramar. Exacto, pero no solamente desprogramar, sino que en la sociedad en la que vivimos, cuando una persona muere, se considera que esa persona ya no está influyendo en las otras personas más que de un modo psicológico. Y esto no es para nada así. A mí me gusta mucho poner el ejemplo, la influencia que tienen los ancestros sobre los vivos, y es la misma o muy parecida a la influencia que tendrían si estuvieran vivos. La idea es que si nosotros tenemos un familiar vivo que va a un lugar en el que está mal, que lo está maltratando o que está sufriendo, la familia no va a poder estar bien por la preocupación por ese familiar. Sin embargo, si el familiar muere, se considera que esto ya no es así. Sin embargo, álmicamente sí sigue funcionando así. Las almas vivas sufren por las almas que están muertas, que están mal. Por lo tanto, esto genera una desgracia en los vivos, pero que no se acaba de entender por qué funciona así. O sea, los vivos, si no se trabaja a través de las constelaciones familiares, de alguna manera es como que no sé por qué estoy viviendo tanta desgracia, todas estas emociones, toda esta enfermedad, no sé por qué lo estoy viviendo, no sé por qué no paro de repetir todos estos conflictos. Y sin embargo, cuando te das cuenta de que hay una carga y hay unos familiares que realmente están mal, sí lo puedes entender. Sin embargo, en una familia en la que una persona, por ejemplo, está en la cárcel, esa familia está sufriendo, es desgraciada, y dices, claro, pero es desgraciada porque tiene a alguien en la cárcel. Y dices, no, es que esta familia no tiene ningún problema y sin embargo están sufriendo, claro, porque hay seres, hay familiares que están en un lugar oscuro, están sufriendo. Hay muchas películas que hablan de esto, aunque el cine pues supuestamente sea ficción, pero también nos hablan un poco de medias verdades. Hay lugares donde los familiares muertos están sufriendo constantemente. No hablo del infierno, sino hablo de sitios oscuros. Entonces, cuando estos familiares están ahí, los vivos quieren ayudarlos. ¿Cómo lo hacen? Replicando. ¿Qué pasa si una persona está en la cárcel? Imagínate que una persona está en la cárcel, la madre no quiere saber nada, pero la hija está preocupada por esa persona, que a lo mejor es el padre que está en la cárcel, pues la hija le va a decir a la madre, oye, pues tal, pues mira, está pasando esto, tal. Pues esto álmicamente funciona igual. Álmicamente está viendo como una réplica, como una queja, como una continuación de esas emociones oscuras para que los vivos al final acaben de alguna manera viendo esa problemática y ayudando a esos familiares que están mal. ¿Cómo te dio por meter más en el mundo de constelación? Vale, la verdad que la explicación es sorprendente y simple porque yo llevo toda mi vida con el tema de la terapia, mis padres se dedicaban y empecé con el Reiki con 12, con 14 hice como el segundo nivel. Siempre he estado en contacto con los chakras y con la gemoterapia porque ellos se dedicaban desde pequeño, o sea, desde que yo era pequeño. Pero el tema de las constelaciones fue algo mágico porque yo esto fue en Zaragoza y sencillamente estaba en un coche con unos amigos y de repente yo escuché solamente la palabra constelaciones familiares. Me acuerdo que me giré y les dije, ¿esto dónde y cuándo se hace? Me dijeron, no, hombre, pero esto es una formación. Dice, no es hacer la terapia y tal. Yo la primera vez, yo tenía 16 años, la primera vez que yo supe lo que era una constelación familiar, yo estaba ya formándome para ello. Curioso. David, ¿querías contarle? No, referente a lo que dice de los ancestros, de los viajes, digamos, en el espacio-tiempo, la universidad del alma, ¿no? ¿Crees en las reencarnaciones?
porque hay un caso muy curioso, que es el de Shanti Devi, la india que una chica de 9, tenía 7, 8 años, que desde que nació decía que ella había vivido una época anterior en Delhi, Nueva Delhi, reconocía a sus 3 hijos, el último no, porque había muerto en el parto ella, decía que había vivido en un sitio, la casa, el marido, incluso le trajeron un psiquiatra para saber si era enfermera mental lo que tenía, porque a veces existe. Se estudió, se dijo que la chica estaba bien mentalmente y se decidió traer al tío del que era su exmarido, digamos, cuando ella estaba viva y murió, ¿no? Reconoció al exmarido, la llevaron al sitio, reconoció la casa, reconoció los críos, y el caso más curioso en esta historia es que el marido, cuando estaba en su casa, le dice, oye, si eres verdaderamente mi mujer fallecida, dime dónde pusiste los anillos nuestros de boda, que no los encuentro. Lo cogió de la mano, lo llevó al jardín, cavó y sacó los anillos del jardín. Es un caso de reencarnación comprobado, que incluso gente muy importante a nivel espiritual se interesaron por ello, y que nos demuestra que realmente después de la muerte hay un alma que nos lleva a alguna parte, ¿no? ¿Qué piensa de todo esto? Claro, yo quería aclarar, porque hay una diferencia muy importante entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. El alma, cuando no deja el cuerpo, el alma tiene que ver con el mundo astral, tiene que ver con el mundo energético, es el cuerpo emocional. Entonces, aunque el espíritu se vaya, son diferentes cuerpos. El espíritu se puede ir, puede llegar a reencarnar en otra persona, en otro planeta, llámale como fuere, pero el alma se queda. Por eso, independientemente de que una persona haya pasado mucho tiempo de que haya muerto, esa persona sigue afectando a la familia porque el alma queda, aunque el espíritu se pueda ir. Es como un resto energético, al igual que el cuerpo físico también queda, aunque luego se deteriore, ¿no? Entonces, en este sentido, hay diferentes conciencias. Tenemos la conciencia, que es del individuo, que tiene su propia memoria. Luego hay una conciencia álmica, que también tiene su propia memoria, y que esto se puede modificar. Pero luego también hay una conciencia y una memoria espiritual, la cual es mucho más difícil de acceder porque es más sutil. Esa memoria espiritual es a la que accedió esta mujer. No tiene que ver con el alma, tiene más que ver con el espíritu. Claro, para entender el tema de la reencarnación desde la visión del ego es complicado porque esto es como, al final la reencarnación es como que una gota, ¿no? Es individual, ¿no? Y vuelve al mar, y luego vuelve a salir del mar, dice, y vuelve a ser una gota individual. Claro, pero esa gota ya no es la misma que entró. ¿Me explico? Entonces, ¿hasta qué punto muchas personas que dicen, no, yo es que en otra vida fui Cleopatra, dice, igual tú sí, pero millones de personas también porque están mezcladas con esa reencarnación, ¿no? O sea que la individualidad dentro de lo que es el mundo astral, dentro de lo que es el mundo energético, no es como la vivimos aquí. Digamos la identidad, o sea, la identidad. El espíritu como que no tiene identidad y se puede identificar con todo. En cambio el alma ya tiene un apellido, sería el apellido de la familia, que pertenece a la rama, al árbol genealógico, etc. O sea, lo que me refiero es que, porque la visión del ego siempre es yo, lo que yo hago y lo que yo soy. Pero esto, en el momento que morimos, esto cambia. Esto ya no tiene tanta importancia y de hecho se mezcla todo. Y ya si pasamos al espíritu, todavía más. Entonces al final dices, no, es que esto fue mi reencarnación, pero es que igual no es exactamente tú. Me explico, o sea, puede haber una línea, pero no es exactamente tú. Entonces ahí, si nos ponemos en una visión demasiado desde el ego, no vamos a poder entender lo que es la grandeza que eso tiene, ¿no? Y la trascendencia que eso tiene y el por qué sucede de este modo. Carmen, ¿quieres comentar alguna cosita? Bueno, varias, pero bueno, empezaremos por la primera, porque siempre me salto el orden. Yo soy muy... ¿sí? Cuando he comentado lo del tema de que las almas están en un lugar donde puede seguir sufriendo sufriendo esto no comprensible que me está pasando con su madre, con Cayetana, hicimos un día una constelación, bueno, no era una constelación, es lo que hacemos nosotros, ¿no?
integración, y vimos esto precisamente de un familiar que estaba en la cárcel, pero en otro sitio, en otro tipo de cárcel. No era una cárcel como aquí, pero sí que realmente estaba encarcelado, porque para estar encarcelado no hace falta que te pongan entre barrotes. O sea, tú te puedes sentir encarcelado aquí, en el sistema, ¿no? Porque es una cárcel un poco más grande, ¿no? Pero en realidad parece que hagas lo que tú quieres hacer y no es cierto esto. Y entonces sí que vimos a un señor de unas características determinadas que estaba en una especie de cárcel, no sé si te acordarás de esta que hicimos, y su hijo, el hijo de este señor precisamente, estaba en la cárcel real de aquí. Y claro, era incomprensible porque había sido injustamente acusado, un tema político y tal, estuvo en la cárcel y no le daban el tercer grado nunca, cuando no había matado a nadie. Y en el 7º año de estar este señor en la cárcel fue cuando vimos, ella hacía de guía, yo hacía de canal, vi al padre de este señor, que yo no conocía de nada ni sabía la historia, que estaba en una especie de cárcel de quinta dimensión. ¿Por qué digo de quinta dimensión? Porque cuando ella me preguntaba, ¿qué ves?, yo veía un lugar donde había muchos ordenadores de alta definición, espectaculares, y había una serie de personas trabajando, y ella me preguntaba, ¿hay alguien más? Y yo miré para atrás y le describí una persona alta, de color negro y tal. Me dice, son los arcontes estos. Yo no había oído en la vida hablar de arcontes. Le describí un personaje de estos, y entonces ella me hizo sacar al señor de allí, hablé con él, y este señor automáticamente que salió de esa cárcel, al cabo de una semana, al hijo de este señor le dieron el tercer grado. Y actualmente ya está fuera en la calle. Se destapó una situación que llevaba muchos años ahí estancada, que es lo que hacemos cuando trabajamos con este tipo de terapias. Claro, ahí está la réplica. Realmente, o sea, cuando una persona muere, el alma, dices, no, el alma puede quedar perdida y tal. O sea, el alma o se encamina hacia la luz o va a este sitio del que estamos hablando, ¿no? Este sitio está vigilado, tiene sus arcontes, tiene sus seres. Es una prisión de almas. Una prisión hecha específicamente, no para esas almas concretamente, sino para que los vivos puedan sufrir. Porque se alimentan de nuestro sufrimiento. Claro, estamos en la misma tónica de siempre. Es un alimento que se llama adenocromo. Que esto, la gente, cuando lo vi, hace 25 años, les dije a las personas que generábamos adenocromo. Y claro, todo el mundo me miraba y dice, no, esto se consume. Y le digo, no, esto lo fabrica tu cuerpo. A través de la adrenalina activada. Claro, yo viví una experiencia una vez, trabajaba para el Ambrosiano International Company, que es una de las empresas del Banco del Vaticano, que son donde hay no sé si me puedo meter con esta gente o no. Escuché una conversación, porque yo trabajaba allí, de que estaban preparando, esto te hablo de hace 30 y pico de años, estaban preparando una cacería. Y yo pues lo estaba escuchando, ellos no sabían que yo escuchaba, y resulta que al final me di cuenta que iban a cazar negros. Yo pensaba que iban a cazar leones. Y entonces habían comprado un poblado, entre ellos se hablaban, y decían, tenemos que hacer, los tenemos que llevar al límite, con balas de fogueo, o sea, compraban el poblado, con todas las personas dentro, y entonces lo que hacían era llevar a la persona a extremos. Y claro, yo no sabía entonces que se llamaba adenocromo esto, pero lo que querían era obtener ese alimento que obtenemos, ahora lo obtienen en un campo de fútbol, en el de esto de la Katy Perry, en no sé cuántos. Ya lo hablamos con nuestro compañero, el sufrimiento sería también un adenocromo. Claro, el sufrimiento es una cuestión energética. De hecho, pasa muchas veces con el tema de lo que hablo, de que una persona muere o va a la luz o va un poco a este lugar, ¿no? Pasa muchas veces que de repente hay personas que están soñando, ¿no?, constantemente. Dicen, no, es que este familiar, y sueño con él, y es repetitivo. Y la mayoría de estos sueños repetitivos son sueños angustiosos, sueños en los que la persona está sufriendo. Y esto es porque el familiar de alguna manera está activando desde el umbral, desde este sitio oscuro en el que está atrapado. Cuando un familiar está en la luz, no viene a verte repetidamente. Viene en un momento puntual, te da un mensaje de luz y luego se va. Como mucho puede aparecer varios días, pero siempre te da una sensación agradable. Te despiertas y te despiertas feliz. ¿Qué te iba a decir? Supongo que actualmente debes hacer algún tipo de constelaciones, trabajos y demás. ¿Dónde pueden conseguir la gente tu dirección? Vale, bueno, yo tengo mi contacto de teléfono, que es con el que atiendo a las personas,
lo Sí, digo, hombre, faltaría más. es el 622-345-410. Y luego, si quieren ver mi trabajo, donde tengo más información es en mi Instagram, en Empoderamiento Intuitivo. Ahí tengo varios vídeos que hablo de chakras, hablo de constelaciones familiares, también trabajo astrología. Un poco para que puedan ver mi trabajo. Yo todas las semanas yo trabajo sobre todo online, porque viajo mucho. Se pueden hacer con las constelaciones por videoconferencia. Exacto, yo trabajo vía online, trabajo con los Playmobiles, también en presencial, también se puede hacer con minerales, que alguna vez lo he hecho, pero bueno, la idea es que se pueda hacer la constelación perfectamente online. Y luego también he hecho constelaciones grupales a nivel presencial. Últimamente estoy haciendo menos porque tengo mucho trabajo online y por otras cosas que hago, pero se puede hacer. Y de hecho es que al final una constelación, como te cambia algo tan importante, tan profundo, al final el alma es lo que mueve todas las decisiones, la mayoría de decisiones que tomamos, porque yo se lo digo a las personas, digo, todo lo que hacemos es por una cuestión emocional. O sea, todo lo que hacemos es para vivir emociones o para dejar de vivir emociones. Entonces al final el alma controla nuestra vida, de alguna manera. Entonces si el alma está condicionada, la experiencia del ego está condicionada y sobre todo lo más importante para mí es que uno viene aquí por una decisión no del alma, al final el alma es otro vehículo, uno viene aquí por una decisión del espíritu. Entonces si yo vengo por una decisión del espíritu y vengo a hacer algo y de repente tengo un montón de condicionamiento álmico, que eso me genera un montón de condicionamiento físico, todo eso me va a dificultar lo que yo he venido a hacer. Y al final acabo metido como el que se mete los pies en fango y por culpa de ese fango yo no puedo avanzar. Entonces ese fango son todas las cargas que uno tiene a nivel álmico y que al final acaba teniendo también a nivel de ego, porque ya todos sabemos que esta sociedad se encarga de condicionar el ego, condicionar el aprendizaje para que la persona tenga el mayor condicionamiento posible y no pueda desarrollarse, no pueda avanzar y no pueda expresar la luz que ha venido a expresar, que no es más que el espíritu, no es más que lo que esa persona, cuando una persona brilla, su espíritu está emitiendo lo que ha venido a emitir a este planeta. Todo lo que condicione eso, esa oscuridad, tiene que ver con la manipulación y tiene que ver con seguir postergando todo este sufrimiento y hacer que las personas, en vez de sentirse únicas, poderosas y con fuerza, se sientan un número más, que son pequeñas, que no encajan, que no tienen poder y que lo único que pueden hacer es agachar la cabeza y digamos que los ancestros, cuando no hemos solucionado el problema, están siendo un lastre. En cambio, después de la constelación se convierten en unos aliados que, al contrario, apoyan a la persona para que realice su misión de vida. Lo que estaba comentando antes es desprogramar para crear nuevos programas, ¿no? Y esto implica muchas emociones y desprogramar se dice pronto también, ¿eh? Es complicado, no es fácil. Claro, entonces cuando tú haces una constelación, ¿qué es lo que sucede? De repente un programa, lo que dice mi madre, de carga, es como que de repente empieza a ir a tu favor, ¿no? O sea, toda esa energía que iba en contra ahora va a favor, entonces tengo mucha más fuerza. De ahí que una constelación te puede ayudar un poco. O te cambia la vida. O te cambia la vida, tranquilamente. ¿Me permites que os haga este comentario? Yo es que estuve una vez haciendo las constelaciones y aquellas de las constelaciones. Se tiene que también tener cuidado con esto. Vale, hay una... En serio, ¿eh? Es un buen dato. Tenéis que vibrar, se tiene que vibrar. Al final, las almas, yo esto lo aprendí en las formaciones que hice de constelaciones, las almas se protegen. Las almas, tú no puedes hacer un mal trabajo, o sea, un mal trabajo le puede afectar mentalmente a la persona, pero a nivel álmico, las almas se protegen, tienen mucho poder y no permiten que haya malas acciones, que haya incursiones, no permiten eso. De hecho, ahí el peligro en una constelación no tanto lo tiene la persona que está siendo constelada, sino el propio constelador. David, ¿qué es? No, lo que quiero preguntar es esas almas que nos cuidan, nos vigilan, nos miran nuestro ego, hay veces que te pueden hacer daño realmente o te pueden cambiar
la vida a un sitio que tú no quieres ir, te pueden obligar, en cierto modo, a cambiar tu visión del mundo o tus actitudes. Pero sí, pero nunca por maldad. Siempre tiene que ver con el amor. Y cuando el amor se mezcla con el miedo, llega un momento en el que nos acabamos condicionando por este sentido. O sea, la idea es, mira, el libro más grande, para mí más importante, que tiene Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, se llama Órdenes de Amor. El amor es la energía más poderosa, el amor es como la energía básica del universo, pero el amor, si no está ordenado, esa misma fuerza sirve para la destrucción, sirve para la manipulación. O sea, entonces, si uno no sabe cómo el amor, los órdenes que tiene que tener, al final acaba generando desastre. Desastres como que, os voy a contar un dato que yo viví en la formación de constelaciones. De repente un abuelo que vivió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo que esconderse. Este abuelo, este alma del abuelo, de alguna manera como que se había juntado con el alma de la nieta, y la nieta tenía como esa sensación de que tengo que estar escondida, de que tengo que estar en agobio, ¿no? Entonces, al final, la intención del abuelo es proteger a la nieta y aportarle de alguna manera esa relación, esas emociones, ese me quiero quedar aquí, tiene que ver con una protección, pero tiene que ver con una protección debido a una situación tensa, una situación negativa. Entonces eso genera una confusión respecto a la energía del amor. Y esa confusión hace que de ahí, que es un poco la intención de todo esto, que la maldad pueda pillar tajada. Si una persona tiene claro cómo debe de mover sus vínculos de amor, tanto a nivel del ego como a nivel álmico como a nivel espiritual, la oscuridad ya no tiene manera de incidir. ¿Tienen que ver también esos sueños premonitorios en la protección del alma? ¿Que nos está avisando de algo malo o algo que puede pasar? Totalmente. Totalmente, pero claro, hay que tener en cuenta que los sueños, ahí puedes estar tú en un lugar de luz, al igual que cuando viene un ancestro que viene de la luz y te da un mensaje de luz y entonces tú pues te sientes bien cuando te despiertas, pero también muchas veces, sobre todo porque la mayoría de veces uno se mete en el mundo astral a la hora de dormir de manera inconsciente, ¿no? Y muchas veces nos metemos de manera inconsciente después de haber visto a lo mejor algo en la televisión o en el móvil que tampoco era muy agradable, o a lo mejor hemos comido algo que también incluye sufrimiento, ¿vale? Entonces todo esto puede hacer que cuando uno se vaya a dormir, pues acaba yendo a un sitio más oscuro por la vibración que uno tiene. Entonces en ese sitio oscuro los sueños que vamos a tener, ese viaje que vamos a hacer al astral va a ser un viaje en el que van a intentar condicionarme, van a intentar afectarnos, van a intentar que vayamos donde ellos quieren. Entonces hay que ver los mensajes, hay que cogerlos con puntillas, porque si yo me estoy sintiendo mal, el mensaje es un mensaje manipulatorio. Realmente, si yo me estoy sintiendo bien, al final es un mensaje de luz para mejorar algo en mi vida, para que yo me sienta mejor. Muy interesante. Carmen. Hola. Sí, No, porque doy fe de lo que dice. De hecho, actualmente, bueno, yo tengo mi padre que falleció y al cabo de nada, o sea, yo no escribía nada, ni sabía escribir, yo sé más hablar que escribir, ¿no? Me di cuenta de que tenía una capacidad para poder escribir poemas y tal. De hecho, ahora he publicado un libro con esos poemas. Y yo vi claramente que fue algo transmitido, o sea, porque si en 43 años no había tenido capacidad de escribir, que tengo muchas experiencias para escribir tal, pero nunca tengo tiempo, nunca sé cómo hacerlo y tal, creo que mi padre me influyó a ese nivel, pero la pregunta es, ahora sí, mi padre también influye hacia mi hermano negativamente, o sea, en mí pudo hacer esta sensación de bienestar, ¿no? Pero en mi hermano no. Es totalmente al contrario. ¿Puede un alma hacer este juego? Claro, lo mismo que sucede en una familia, que de repente el padre pues, tiene una manera de ser, ¿no? Y pues por ejemplo contigo, pues por ejemplo con la hija, pues la hija sí que está pudiendo adquirir
digamos, las capacidades positivas que el padre está emanando. Pero sin embargo el hijo, por la carga que tiene propia, no puede conectar de manera positiva con eso que el padre intenta aportarle. Esto a nivel astrológico también se puede ver, ya no solamente por la carga, sino que dependiendo de la configuración que haya, una configuración favorable, por ejemplo, con respecto al planeta Marte, pues nos puede dar una facilidad para absorber esas energías que tienen que ver con el padre, pero si hay una configuración más tensa, además de la carga, esto puede hacer que yo, eso que puede ser positivo, me vaya a mí a repercutir de forma negativa. Entonces esa misma energía que tú la adquieres bien, igual a él, por cómo él está configurado, la misma energía le llega mal. ¿Vale? Es como que el filtro que tú tienes, por lo que tú has sanado, es un filtro que hace que esa energía se pueda reconducir bien, y en su caso es como que puede entrar como a borbotones, y al final, como no hay un orden, la energía que entra con desorden acaba generando destrucción. De hecho, mi padre protegía más a mi hermano que a mí, porque yo era más espabilada y tal, y bueno, ya me colocó, porque en aquella época el colocarte era casarte con una buena persona, ¿no? Entonces, como ya me tenía colocada, él no, por mí no padecía porque sabía que estaba bien. Pero sin embargo, a él lo protegió hasta el último momento de su vida. Él se estaba muriendo y seguía protegiendo a mi hermano, ¿no? Yo en una ocasión vi, porque mi hermano dio muchos problemas en casa, a nivel personalidad, no era nada importante, pero sí que era importante para ellos, como en un momento dado quiso acabar con su vida, de mi padre a mi hermano, ¿no? O sea, lo quiso ahogar, ¿no? Con una almohada. Y entonces entre todos lo pudimos sacar de ello. O sea, que en algún momento ahí había algo entre mi padre y mi hermano que, a pesar de quererlo proteger, había algo que lo quería asesinar también. Había como una dualidad ahí, ¿no? Con una constelación se puede descubrir la razón. Claro, pero ¿quién va a constelar? Porque mi hermano no está capacitado para decirle que constele nada. No, bueno, No, pero se puede constelar por terceros, sí, pero sí. que me refiero, ahí, fíjate el vínculo que hay tan potente entre los dos. Al final, estos vínculos se generan porque hay como una trifulca en la familia, ¿no? Hay una parte de la familia que tiene tensión con la otra parte, y esto se puede reflejar en varios vínculos familiares. Puede ser, en este caso, padre-hijo, pero luego se puede dar, pues de repente hay otros hermanos que también se odian por lo que sea, porque al final están representando facciones diferentes de la familia que se tienen que reunir. Y para que se reúnan, pues lo que hacen es generar conflicto en algún punto de la familia para que se vea que hay ese conflicto. De hecho, este tipo de conflictos aquí en España es bastante habitual, porque aquí hemos vivido un conflicto entre familias muy gordo de la guerra civil. La guerra civil, se mataban hermanos, iban hermanos contra hermanos obligados. O sea, ya solamente en el propio país todo lo que se vivió ya fue hermanos contra hermanos, incluso dentro de propias familias pasó esto. Entonces luego esto al final acaba generando este tipo de problemáticas, ¿no? Que como un padre quiere matar al hijo, ¿cómo puede ser? Pues es que a lo mejor el bisabuelo se cargó realmente a su hermano. Entonces, o a su hijo. Entonces, claro, esto es algo que si no se sana, se acaba repitiendo. Todos los desastres de las guerras, de todo lo que han pasado nuestros antepasados, todo eso lo venimos arrastrando. Y eso, Si claro, no se repite de alguna forma. Si no lo sanamos, claro, estamos constantemente reclamando que se sane. De hecho, es un poco la intención. Cada vez que se genera algún tipo de conflicto mundial muy gordo, que hace poco vivimos uno bastante fuerte. La intención, si hablamos a nivel espiritual, negativo, álmico, la intención es rellenar este sitio oscuro en el que hay un montón de almas sufriendo, para que los vivos puedan sufrir todavía más, estén más condicionados y estén mucho más lejos de la independencia, de la iluminación o de la libertad. Claro. Esta es un poco la idea. La idea es que no despertemos, porque cuando despertemos descubriremos que somos infinitamente poderosos, y entonces esta gente no tendrá nada que hacer, no tendrá ni dónde esconderse. Por eso el nombre de mi canal, por eso le puse este nombre, Empoderamiento Intuitivo. Yo creo que una de las cosas más importantes ahora mismo en la humanidad es que se pueda empoderar dentro de lo que es el mundo energético, se pueda empoderar dentro de lo que es el potencial del alma, el potencial del espíritu.
que puedan entender todo lo que pueden llegar a hacer y que puedan entender todo lo que se les está condicionando a través de este mundo energético. Y al final el mundo energético, el mundo astral, dependemos de él. ¿A qué me refiero con esto? Una persona puede estar, ¿cuánto puede estar despierta? ¿Cuánto mantiene despierta? ¿Una semana sin morir? Es como el móvil, ¿no? El móvil tú lo quitas de la corriente, ¿cuánto aguanta? Bueno, aguanta un tiempo, pero una persona ¿cuánto puede estar durmiendo? ¿Años? Una persona en coma puede estar 8 años, 10, infinitamente. Al igual que el móvil, tú lo pones en la corriente y ¿cuánto aguanta con batería? Siempre tiene batería. Entonces, si nosotros necesitamos conectar con el mundo astral para poder estar aquí, es porque donde realmente se cuece todo es allí. Yo me gustaría que volvieras a recordar la forma en la que nuestros televidentes que nos estén viendo y nuestros oyentes que te pueden contactar. Ah, vale. Sí, bueno, es el teléfono, es el 622-345-410. Este es el teléfono en el que yo paso consulta. Y sobre todo ahí el canal de Instagram es Empoderamiento Intuitivo, que es donde tengo un poco todos los vídeos y toda la información. Espero poder empezar a compartir más, pero bueno, ya hay bastante material como para que puedan ver mi trabajo. En esos 4 minutos que nos quedan de programa más o menos, ¿qué queréis comentar? Has hablado de las guerras. Las guerras traen mucha energía negativa. Las guerras son juegos de ricos donde mueren los pobres. Sí. Es lo que he dicho Así yo es. siempre. Pero hay otros objetos en el cual también transmiten mucha energía y que a veces están condenados o anclados a antigüedades de objetos que tenemos en casa y guardamos que tienen una carga energética brutal y que también nos pueden perjudicar o ayudarnos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? No sé si lo tocas en el tema de objetos. Absolutamente. Yo, de hecho, tuve una experiencia propia con unos objetos. Los objetos pueden llegar a tener muchísima carga. De hecho, en culturas, en África, en muchas culturas, y aquí también antiguamente, ¿no? Se utilizaban los objetos para carga. De hecho, nosotros, a través de los minerales, generamos un tipo de carga en los objetos, ya sea un mineral, pero a nivel positivo. Al igual que tiene a nivel positivo, también puede tener una carga negativa que puede llegar a condicionar muchísimo a la persona. Entonces, ya dependiendo de lo que ese objeto haya presenciado, se haya utilizado, pues nos puede dar una carga u otra, ¿no? Al final, cualquier tipo de objeto es como un pendrive, ¿no? O sea, contiene información. Si es un mineral, pues puede contener más información y como más potente, pero cualquier objeto puede llegar a contener información que me pueda ayudar o no. Os voy a contar que mientras estamos usando los objetos, estamos escuchando los radiadores. Sí. Y aquí nadie ha tocado ningún radiador y el radiador se está sonando solo. Se están revelando, los objetos se están Claro, manifestando. los objetos, yo he tenido muchas, porque yo soy muy, si no lo compruebo no me lo creo, soy muy incrédula, ¿no? Por estas cosas, pero lo he comprobado muchísimas veces, digo, esto no puede ser más que esto, o sea, no hay otra explicación, ¿no? Yo creo que sí que los objetos tienen mucho, de hecho yo me compré un piano de estos antiguos, que está en casa del Matrix, precisamente. El Matrix, le llamamos el Matrix. Le llamamos el Matrix, que dimensiona mucho. Y entonces ese piano nos trajo una cantidad de historias que no entendíamos. Cuando me marché de allí, pues lo dejé allí el piano y no sé qué seguirá pasando, ¿no? Pero ahora recuerdo que me traje otro piano a casa eléctrico, que era del Matrix, que me lo regaló él. O sea que cuando llegue lo tiro. Lo pongo en la... Matrix, dices de su ex, coño. Yo me acuerdo que leí un libro, que además es un libro que llegó a mí por casualidad, así de adolescente, porque yo leía mucho, y viajaba, iba a ver a mi padre y tal en tren, y de repente se me acabó el libro y me metí en Sans, y me compré 2 libros, ¿no? Así, leí la parte de atrás y me lo compré. Y uno de ellos se llamaba Visiones. Este libro decía algo muy parecido. Uno de los personajes, el libro trata de que hay un tipo que secuestra e inyecta algo para generar en las personas como que adquieran poderes extrasensoriales. Y uno de los poderes era que tocaba un objeto y podía ver toda la historia de ese objeto. Y a través de ahí, pues la persona como podía ir hilando
dónde había estado el tipo que los había envenenado, por ejemplo, y tal. O sea, es como tocaba un objeto o tocaba una persona y le venía toda la historia. Al final esto, si tuviéramos suficiente sensibilidad o percepción, se Seríamos capaces de hacerlo. hacer. Es una de las cosas que podríamos hacer. Yo os escucho a vosotros y estoy pendiente también del ruido que estoy escuchando del radiador que estoy alucinando con eso. Nos quedan los últimos minutos de programa. Quiero Alei, perdona, que nos recuerdes dónde todo esto. Ahí estamos. El teléfono es el 622-345-410 y sobre todo el canal de Instagram, Empoderamiento Intuitivo. También tengo un canal de YouTube, pero tengo menos vídeos, que es el mismo nombre. Empoderamiento Intuitivo. Empoderamiento Intuitivo. Es interesante el nombre. Pues nada, una semana más aquí en el programa. ¿Cómo habéis estado, por cierto? Pues muy bien, muy cómodos, muy La verdad que muy bien. fantástico. Muchísimas gracias. Es una charla entre amigos, pero es bonita, ¿no? Es bonito. Y a la misma vez llegamos a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Miles de gracias. A ti, Gracias. A ti, por supuesto, a vosotros.